Al pasar la Segunda Guerra Mundial, se produce una especie de transición en el género, es de esperarse, porque los cuentos empiezan a ser desplazados por las novelas y los argumentos se tornan muchísimo más complejos. La llamada Edad de Plata fue entre 1951 y 1965. De hecho, el primer título notable de la posguerra no fue escrito por un autor catalogado como un escritor de ciencia ficción. El libro ni siquiera fue catalogado por su propio editor como tal, pero lo es. Hablo de 1984 de George Orwell, publicada en 1949. Imaginen eso, siendo el editor de Orwell, que no lo haya definido como ciencia ficción. Aunque bien, consideramos que a partir de esto se crean otros subgéneros bien marcados. Tampoco los juzguemos demasiado. Crónicas marcianas o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. No llegaba a mencionar a Bradbury, Sabri me mata. El fin de la eternidad de Isaac Asimov, el cual hizo uno de los aportes más prolíficos a toda la ciencia ficción. O Dune de 1965 de Frank Herbert. Algunas adaptadas para televisión, como bien sabemos, son obras de un claro e impecable ejemplo que a día de hoy siguen siendo un símbolo en el género. La nueva ola de los años transcurridos entre 1965 y 1972 hizo que aparecieran grandes cantidades de experimentación literaria dentro del género, y ya nos imaginamos por qué. Se comienza a escribir y a tratar temas más oscuros y curiosos que definitivamente la ciencia no había tenido mucho desarrollo, como la conciencia, los mundos interiores, la relativización de los valores morales, etc. Si bien la ciencia no había explorado otros universos, estos temas de naturaleza humana incluso eran considerados más cercanos al desarrollo, y además porque en la nueva ola aparecían subgéneros destacados que correspondían a un lore específico que respondía a sus leyes y no tenían una interferencia por el género completo. Por ejemplo, el cyberpunk, el steampunk, biopunk, dieselpunk, distopías, subcronías, el space opera, el space western y demás. Son géneros dentro de todo lo científico ficcional, sí, pero que tienen su propio universo particular. Elementos súper importantes en la ciencia ficción son los extraterrestres y los robots. Se han planteado de hecho como figuras y un móvil a los tipos de relatos e historias. Llega un momento que la ciencia ficción plantea un dilema muy serio. En sus tramas buscan reflejar o identificarnos con los extraterrestres mismos o las máquinas. Y llega un punto, el punto más álgido de la historia, que resulta ser que los extraterrestres y las máquinas son y tienen más humanidad que los humanos mismos. Estos elementos fueron desarrollados en base al terror y al miedo a lo desconocido. El universo guarda muchísimos misterios y secretos, y lo único que sabemos es que desconocemos todo lo que hay allá afuera. Una característica del género es el miedo. Antes las historias tenían tramas como de huir de un monstruo en el bosque, la oscuridad era lo desconocido. En la ciencia ficción, desconocer una forma de vida, el espacio infinito, el sentimiento de hallarse perdido y solo en el espacio es un método de terror innato del género. Básicamente se trata del desconocimiento, además de que un alien vendrá a conquistar y esclavizar a la humanidad. Esta última ya es un hito. Recordaremos la Guerra de los Dos Mundos, Al Padrino de la ciencia ficción, porque es un clásico, o el famosamente conocido tópico de la rebelión de las máquinas, muy irónico respecto a la dualidad en el cual los robots y los aliens son más humanos que los humanos mismos, pero el sentimiento primitivo está ahí. ¿Quién es el monstruo? ¿Las personas que diseñaron criaturas similares a los humanos y que aún así esclavizaron, o los esclavos que se alzaron para destruir a esta clase de personas? Blair Davis, en el documental de la historia de la ciencia ficción de James Cameron, comenta de la necesidad de este género para con el terror fue algo esencial, ya que por los años 50 el género de terror estaba en decadencia y gracias a la ciencia ficción pudo renacer y darle un enfoque muy importante, lo que conllevó a que haya muchísimo material. En los años 70 hubo una oleada de pensamiento apocalíptico, repetido en los años 2000 y de nuevo en 2012. Muchísimos escritores y directores de este género tuvieron un despliegue de contenido realmente muy complejo. Existe una paradoja sana respecto a lo que va a ocurrir, ya que nos preguntamos qué haríamos en un futuro de lo peor que podría pasarnos a todos. George Romero nos dio mucha tela que cortar respecto a esto. Si no lo ubican, él creó el arquetipo del zombie popular, y sus películas de terror relacionadas con los muertos vivientes son icónicas, en las que él intentó reflejar una crítica sobre varios aspectos de la sociedad contemporánea, las cuales llegan al extremo para poder sobrevivir. El primer juego de computadora considerado así era el Tennis for Two, pero realmente lo fue el Oxo, desarrollado por el profesor británico Alexander S. Douglas en 1952. Y el segundo videojuego en ver la luz era netamente de ciencia ficción. Hablo del Space War. Es un videojuego de combate espacial desarrollado en 1962 por Steve Russell, con la ayuda de otros varios profesionales. Realmente la lista es larga. Programado para el por entonces recién creado minicomputador DEC PDP-1 del MIT. A mediados de los años 70, entrando por los 80, aparecen juegos de mesa y la creación de videojuegos de computadoras muchísimo más desarrollados. Ya los jugadores de computadoras habían surgido y llegaban para quedarse.
Entre ellos abren el camino Traveler de 1977, Space Opera de 1980, Battletech de 1984, Cyberpunk de 1988, entre tantos otros. Gracias a estos, los ambientes, los entornos y lores comienzan a detallarse de manera muchísimo más compleja. El género ha estado presente mediante la adaptación de cuentos y novelas, con guiones especialmente creados para la pantalla o la radio. Todos recordaremos cuando en Nueva York y Nueva Jersey, los oyentes de una radio creyeron que la emisión del radio de teatro que representaba la guerra de los dos mundos era real, y creían que los marcianos los estaban atacando. A finales de la década de 1970 hubo series y películas con un muy buen presupuesto y con efectos especiales que se convirtieron populares en la audiencia, como Superman, La Naranja Mecánica, Alien, entre otras, y Star Wars, aunque se trata más de un space opera o por ejemplo de Cyberpunk, de Blade Runner y otros muchísimos más. En las historietas, mangas y cómics constituyeron en ser parte de los aportes más grandiosos al género y más importantes a lo que puede referirse como producción. Aunque el primer cómic de ciencia ficción fue la historieta de la mordaza Sir Skygag desde Marte a Porat Kondo, que debutó en 1907, realmente los primeros cómics que empezaron a salir de una manera más intensiva surgieron en los años 30, después de la Gran Depresión de 1929. Tras el triunfo de las tiras de acción le sigue a la ciencia ficción. Incluso llegaron a mostrar ejemplos de los supersoldados y experimentos parecidos. Este cómic, Flash Gordon, Futurópolis y Superman, en el tema de superhéroes destacan el origen gráfico, con versiones en cómics e historietas de Ray Bradbury, surgen Sky Manners, Astro Boy, un manga de Osamu Tezuka y en 1956 Tetsujin, precursora del género mecha, o en Argentina por ejemplo Westergeld, escribe El Eternauta y Sherlock Times, consideradas como obras maestras de la narrativa científico-ficcional. Sobre los videojuegos de ciencia ficción podríamos comentar muchísimas historias y pasar decenas y centenas de ejemplos. Muchas de esas historias llegarán al canal. Ya muchos de esos juegos los hemos jugado en streams. Los videojuegos permiten un dinamismo que yo defiendo siempre porque son muy particulares. Tienen muchísimo apoyo visual de una plataforma como tal que es la cinematografía y nos presenta una inmersión total, y como nos la pueden generar las historietas o los libros, además de que permite que la trama sea un poco más extensa. Y algo fundamental es que nosotros somos parte de esa historia. La trama la dibujamos en cuanto exploramos los distintos escenarios que se han construido para contarse. Cada uno de los aspectos que enfrentamos, el paso a paso que un autor y diseñador dejó, lo repasamos. Entre sus mejores y más populares están Fallout, Stalker, Metro 2033, Spore, Half-Life, Doom, como no, StarCraft, Command & Conquer, EVE Online, Mass Effect, Gods Will Be Watching, Metal Gear Solid, Portal, Nier, Deus Ex, Horizon, Halo, Dead Space, entre otros muchísimos. Coméntenme cuáles son sus favoritos de este género, camaradas. Algo a destacar es lo siguiente. Cuando la ciencia ficción toma los temas más estrictamente científicos y se basa principalmente en el mundo científico, se habla de ciencia ficción dura o hard. En sí se habla de un contenido más exhaustivamente detallado y que es referentemente más lógico. Y la ciencia ficción soft es en contraposición a la base científico-tecnológica de la ciencia ficción clásica. Sus autores no son formados en campos científicos y tienen un interés casi exclusivo por lo meramente literario, o sea que se generó poca información científica, pero que gracias a ello se incorporó una gran variedad, e incluso una mejora notable en la calidad del género con todas sus variantes, que especificaban a detalle el universo en el cual hacía parte y las vertientes, floreciendo como una notable mejoría, destacándose como uno de los mejores y más populares géneros en lo que se refiere a contenido. Bien, camaradas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Este video es un pilar en todo el canal, para toda la comunidad. No olviden suscribirse para no perderse los nuevos videos y de nada, activar la campanita si les llegan las notificaciones bien se publica un nuevo video. Junto a la descripción del video tendrán un link al Discord de la comunidad y para las demás redes sociales en donde subimos contenido permanentemente. Recuerden además dejar su like en apoyo al video. Yo me despido por ahora y les estaré esperando en el próximo video para contarles una gran historia.